¿Te imaginas entrar en un antiguo túnel ferroviario abandonado y descubrir que sus paredes cuentan un poema de más de 140 metros de longitud? Lo más sorprendente es que no estamos hablando de un museo ni de una atracción turística masificada, sino de uno de los lugares más desconocidos y mágicos de Edimburgo. Quédate hasta el final porque además de recorrer este increíble túnel, descubrirás la historia que lo conecta con uno de los escritores más famosos de Escocia y un curioso secreto relacionado con los ladrones de cadáveres. Empezamos. Si te gustan los lugares secretos, los destinos diferentes y los rincones que casi nadie conoce, suscríbete ahora al canal porque cada semana descubrimos lugares increíbles alrededor del mundo que muy pocos turistas llegan a visitar. Cuando pensamos en Edimburgo, casi todos imaginamos su impresionante castillo, la Royal Mile, Arthur's Seat o los callejones medievales de su casco histórico. Sin embargo, lejos del bullicio del centro histórico, existe un rincón completamente diferente que demuestra que la ciudad todavía guarda muchísimos secretos. Hoy vamos a visitar el Colinton Tunnel, un antiguo túnel ferroviario que ha pasado de ser una infraestructura abandonada a convertirse en una de las obras de arte urbano más espectaculares de toda Escocia. Pero para entender por qué este lugar es tan especial, tenemos que viajar primero al pasado. Durante el siglo XIX y principios del XX, el ferrocarril era el auténtico protagonista del transporte en Gran Bretaña. Edimburgo estaba conectada mediante una extensa red de líneas ferroviarias que facilitaban el movimiento tanto de viajeros como de mercancías. El tren era el medio de transporte por excelencia y permitía comunicar rápidamente la ciudad con los pequeños pueblos de los alrededores. Sin embargo, la llegada del automóvil cambió por completo esta situación. A partir de la década de 1920, el uso del coche comenzó a crecer de forma imparable y muchas líneas ferroviarias fueron perdiendo pasajeros hasta quedar completamente abandonadas. Kilómetros y kilómetros de vías quedaron olvidados durante décadas. Puentes, estaciones, túneles, todo aquello que un día estuvo lleno de vida terminó cubierto por el silencio y la vegetación. Pero afortunadamente, muchas de estas antiguas infraestructuras encontraron una segunda oportunidad. Con el paso de los años, numerosos recorridos ferroviarios fueron reconvertidos en senderos para caminar o rutas ciclistas, permitiendo que la naturaleza y las personas recuperaran espacios que parecían condenados al olvido. Uno de esos lugares es precisamente el Colinton Tunnel, y aquí comienza una historia realmente fascinante. Mucho antes de convertirse en una galería de arte, este túnel formaba parte del antiguo ferrocarril de Colinton. Entre sus pasajeros habituales viajaba un niño que con el paso del tiempo acabaría convirtiéndose en uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Su nombre era Robert Louis Stevenson. Probablemente lo conozcas por haber escrito clásicos como La isla del tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero pocos saben que una parte importante de su infancia transcurrió precisamente en esta zona de Edimburgo. Stevenson utilizaba esta línea ferroviaria para visitar a su abuelo, el Dr. Louis Balfour, que era ministro de la iglesia del pequeño pueblo de Colinton. Aquellos viajes marcaron profundamente su imaginación. Los paisajes verdes, los campos, los ríos, los molinos, los pequeños pueblos. Todo aquello que observaba desde la ventanilla del tren acabaría transformándose años más tarde en inspiración para uno de sus poemas más famosos. Ese poema se tituló Desde un vagón de tren, incluido en su colección El jardín de versos de un niño, y es precisamente ese poema el que hoy da vida a este increíble túnel. Décadas después del abandono de la línea ferroviaria surgió una idea brillante. ¿Por qué no transformar aquel oscuro túnel en una obra de arte que rindiera homenaje tanto al escritor como a la historia del lugar? Así nació el proyecto Colinton Tunnel. Detrás de esta iniciativa se encuentran Mike Scott y el artista Chris Rutherford, con la colaboración de asociaciones vecinales, colegios, organizaciones sin ánimo de lucro y numerosos voluntarios consiguieron algo extraordinario. Transformaron un túnel húmedo, oscuro y prácticamente olvidado en uno de los murales colaborativos más grandes y sorprendentes de Escocia. Nada más entrar, las paredes explotan en color. Cada panel representa una parte del poema de Stevenson. Las 16 estrofas aparecen distribuidas a lo largo de los aproximadamente 140 metros del túnel,
Mientras avanzas caminando, el poema va desarrollándose poco a poco. Es casi como si estuvieras leyendo un libro mientras recorres una enorme galería de arte. Pero aquí no solo hay palabras. Cada fragmento está acompañado por ilustraciones llenas de vida. Flores, animales, árboles, paisajes, personajes y decenas de rostros que representan a vecinos reales de la comunidad. Este detalle convierte la visita en algo mucho más especial. No es simplemente un mural, es una obra creada por la propia comunidad para preservar su historia. Uno de los aspectos más bonitos de este proyecto es que participaron alumnos de colegios cercanos. Muchos niños ayudaron a pintar diferentes paneles, aportando su creatividad para interpretar el poema de Stevenson. El resultado transmite una sensación muy diferente a la de un mural convencional. Aquí cada pincelada tiene una historia, cada dibujo representa la participación de personas que viven en el barrio, y eso hace que el túnel tenga una personalidad única. Mientras avanzamos por el recorrido, podemos leer algunos de los versos más conocidos del poema. Stevenson describe cómo el paisaje parece moverse a toda velocidad cuando un niño observa el mundo desde la ventana de un tren. Los puentes, las casas, los setos, los campos, los caballos, los ríos, todo pasa delante de los ojos en cuestión de segundos. Una sensación que cualquiera que haya viajado en tren puede reconocer perfectamente incluso hoy. Resulta increíble pensar que unos versos escritos hace más de un siglo siguen transmitiendo exactamente la misma emoción. Quizá esa sea la magia de la buena literatura. Aunque cambien los medios de transporte, las ciudades o las personas, determinadas sensaciones permanecen intactas. Y precisamente eso consigue transmitir este túnel. No solo estás viendo un mural, estás recorriendo un poema. Si estás disfrutando este recorrido, déjanos un me gusta. Parece un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este tipo de vídeos y podamos seguir descubriendo lugares tan curiosos como este. Uno de los mejores momentos para visitar el Colinton Tunnel es durante la mañana o a última hora de la tarde. La luz que entra por ambos extremos crea un ambiente muy especial. Además, suele haber menos gente y resulta mucho más fácil apreciar cada detalle del mural. Eso sí, hay que recordar que el túnel forma parte de un sendero muy utilizado por ciclistas y personas que pasean con sus perros. Por eso conviene caminar siempre con atención y dejar espacio para quienes utilizan esta vía diariamente. Lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratuita. No existen horarios, puedes visitarlo en cualquier momento del día y precisamente por encontrarse fuera de las rutas turísticas habituales, muchas veces podrás disfrutar del lugar con bastante tranquilidad. Si estás preparando un viaje a Escocia, apunta a este rincón porque merece muchísimo la pena incluirlo en tu itinerario. Y hablando de preparar viajes, muy pronto tendremos disponibles guías completas en PDF con este destino y muchos otros lugares sorprendentes para que puedas organizar tus rutas de una forma mucho más sencilla. Incluirán mapas, consejos, información práctica y sitios poco conocidos que normalmente no aparecen en las guías tradicionales. Si no quieres perdértelas, suscríbete al canal y activa la campana para ser de los primeros en enterarte cuando estén disponibles. Pero la experiencia no termina dentro del túnel. Muy cerca se encuentra el famoso Water of Leith Walkway. Se trata de uno de los paseos naturales más agradables de Edimburgo. Siguiendo este sendero podrás recorrer bosques urbanos, pequeños puentes de piedra y rincones completamente diferentes de la imagen habitual que todos tenemos de la ciudad. A pocos minutos caminando también encontrarás el encantador pueblo de Colinton. Es un lugar tranquilo, lleno de casas tradicionales y zonas verdes. Aquí existe otro pequeño homenaje a Robert Louis Stevenson. Se trata del llamado Jardín de los Versos, un sendero que conduce hasta una estatua dedicada al escritor cuando era niño. Lo curioso es que Stevenson nunca quiso que le levantaran monumentos. Paradójicamente, hoy su memoria sigue viva precisamente gracias a lugares como este. Pero todavía hay un detalle más que hace especialmente interesante la visita a Colinton. En los terrenos de la iglesia parroquial se conserva un objeto muy poco común, llamado mortsafe. Puede que nunca hayas oído hablar de él. Durante los siglos XVIII y XIX existía un serio problema en Gran Bretaña. Las facultades de medicina necesitaban cuerpos humanos para enseñar anatomía. Como la legislación limitaba enormemente el acceso a cadáveres, comenzaron a actuar los llamados ladrones de cadáveres.
Estas personas desenterraban a los fallecidos poco después de ser enterrados para vender sus cuerpos a las escuelas de medicina. Para evitar estos robos surgieron los morsafes. Eran enormes estructuras metálicas que se colocaban sobre las tumbas durante las primeras semanas tras el entierro. Su objetivo era impedir que los saqueadores pudieran acceder al ataúd. Puede parecer una historia sacada de una novela de terror, pero ocurrió realmente y forma parte de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Escocia. Así que, si visitas esta zona, puedes combinar en una misma ruta arte urbano, literatura, naturaleza e historia. Pocos lugares ofrecen una experiencia tan completa en apenas unas horas. Lo que más sorprende del Colinton Tunnel es que demuestra cómo un espacio abandonado puede renacer gracias al esfuerzo de una comunidad. Donde antes había oscuridad, ahora hay color. Donde antes pasaban locomotoras, hoy pasean familias y ciclistas. Y donde antes solo existía un túnel ferroviario, ahora encontramos uno de los homenajes más originales dedicados a Robert Louis Stevenson. Es uno de esos lugares que no suelen aparecer en las listas de los imprescindibles de Edimburgo, pero que muchas veces terminan convirtiéndose en uno de los mejores recuerdos del viaje. Porque viajar también consiste en descubrir sitios inesperados, alejarse de las multitudes, encontrar historias que pocos conocen y volver a casa con la sensación de haber descubierto un pequeño secreto. Cuéntanos en los comentarios, ¿conocías este túnel? ¿Lo incluirías en tu próxima visita a Edimburgo? Nos encanta leer vuestras experiencias y muchas veces elegimos futuros destinos gracias a las recomendaciones que dejáis en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este contenido con esa persona que siempre está buscando lugares diferentes para sus próximos viajes. Nos vemos muy pronto descubriendo otro rincón fascinante del mundo. Hasta el próximo viaje.